Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo. En estos momentos que se va a exponer la palabra tuya, Padre Santa, dada a tu siervo, que pueda salir, Señor, con poder, Señor, y que pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, ponerla por obra. Sé siempre, Señor, su consejero, fiel para que él pueda siempre, con esa autoridad dada por ti, Señor, predicar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana Argelia. Gracias, Luis. Muy bien, mis amados hermanos. He intitulado a mi mensaje del día de hoy: ¿qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, hermano? ¿Qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo no hubiera nacido? Y hermanos, pues cada Navidad yo predico del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y hay tantos mensajes que he dado a lo largo de 42 años. Imagínense, muchísimos mensajes tocando diferentes puntos y enfocando diferentes puntos, y muchos pues se tienen que repetir, ¿verdad? Porque está hablando uno del mismo acontecimiento. Pero ahora por primera vez me puse a pensar, bueno, ¿y si el Señor no hubiera nacido? ¿Qué hubiera sucedido? Fíjense, es otra perspectiva muy diferente, pero qué importante es reflexionar en eso, hermanos. Van a ver ahorita, Fíjense, el nacimiento del Señor Jesucristo es uno de los hechos históricos más celebrados a nivel mundial. La mayoría de las naciones del mundo lo celebran año con año, con fiestas llenas de alegría, con cultos de alabanza, con conciertos musicales de coros infantiles, coros juveniles, coros de adultos y orquestas sinfónicas acompañando a los mejores cantantes del mundo, con cenas, con abrazos, con regalos, con felicitaciones, con tarjetas, con dramas, con preciosos ornamentos en casas, negocios, iglesias, parques y ciudades, etc. Dando así evidencia de este glorioso e innegable acontecimiento. Pero nos hemos preguntado, ¿qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, hermanos? Porque hay algunos que creen que nunca nació. Y si esa fuera la verdad, ¿qué hubiera sucedido, mis amados hermanos? En primer lugar, si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, la palabra de Dios no se hubiera cumplido, mis hermanos. No se hubiera cumplido. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 7:14? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y bueno, puse ese versículo, pero hay otros también, como Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, etc. Miqueas 5:2, y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña entre los príncipes de Israel, porque de ti me saldrá el que será rey en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pues hay muchos versículos, hermanos, en el Antiguo Testamento anunciando que venía Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí que la gloria del Señor será manifestada y todo ojo la verá.
Isaías 40. Y bueno, hay muchos versículos que el Señor promete que iba a enviar a su Hijo. Entonces, si Cristo no hubiera nacido, pues no se hubiera cumplido la palabra del Señor. Quizás, hermanos, no hubiera habido un resultado peor que este, pues toda nuestra confianza y esperanza está puesta en un Dios veraz, un Dios que no miente y que siempre cumple sus promesas. Así que dudar del nacimiento de Cristo equivale a dudar de la veracidad de las promesas de Dios. Amén. Si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, no existirían muchas cosas, hermanos. No existirían muchas cosas. No existirían los miles de templos construidos alrededor del mundo para alabar su bendito nombre. Entre ellos el templo de nuestra iglesia, mis hermanos. No existiría este edificio aquí en Bonita, hermano. Y no existirían miles y miles de templos construidos alrededor del mundo para alabar el nombre de Cristo. Templos de toda clase de estilos arquitectónicos que son la maravilla del mundo. Templos de arquitectura paleocristiana, templos de arquitectura bizantina, templos de arquitectura romántica, templos de arquitectura gótica, templos de arquitectura renacentista, templos de arquitectura barroca, templos de arquitectura rococó, etcétera. Estos estilos no solo han sido usados por los católicos, también existen muchos templos evangélicos con estos estilos arquitectónicos y que son la maravilla en el mundo, hermanos. Los templos allá que están en Inglaterra, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en Alemania, en México, donde quiera, en todas partes del mundo. Hay catedrales e iglesias preciosas, hermanos, que son la maravilla. Ninguno de esos existiría si el Señor Jesucristo no hubiera nacido. Estos estilos, como dije, han sido usados también por los evangélicos. No existiría tampoco el Nuevo Testamento, ni los billones y billones de Biblias que se han publicado a lo largo de la historia en casi todos los idiomas y dialectos del mundo. No existirían los millones de libros que se han escrito sobre Jesús de Nazaret, su vida, su obra y su doctrina. Miles de comentarios bíblicos, compendios manuales de la Biblia, libros de teología bíblica, de teología sistemática, de teología histórica, de teología práctica, de teología pastoral, libros de historia bíblica, libros de geografía bíblica, libros de ética cristiana, libros de homilética, libros de educación cristiana, libros de hermenéutica bíblica, libros de consejería bíblica, estudios bíblicos, lecciones bíblicas, libros de historias bíblicas, libros de biografías de personajes bíblicos, libros de evangelismo, libros de historias misioneras, libros de testimonios, libros sobre el matrimonio cristiano, libros sobre la familia cristiana, libros de ciencia defendiendo la enseñanza bíblica de la creación, libros de apologética e evidencias cristianas, libros de historia eclesiástica, libros de hebreo bíblico, libros de griego bíblico, concordancias bíblicas, armonías de los 4 evangelios,
millones y millones de sermones, conferencias, clases, meditaciones, reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de material escrito enorme, hermanos, enorme. Yo me acuerdo que en mi seminario donde estudié en Puebla teníamos 5,000 volúmenes en la biblioteca. 5,000 volúmenes. Pero cuando estudié aquí en el Bethel Seminary, aquí en San Diego, ahí teníamos 25,000 volúmenes en la biblioteca. Y todos hablaban del Señor Jesucristo. Y no es la mejor biblioteca. Hay bibliotecas mucho más grandes que esa en otros seminarios, donde cuentan con miles y miles y miles de libros que se han escrito, hermanos, sobre Jesús de Nazaret. Pero si no hubiera nacido, pues nada de eso existiría, hermano. Nada de eso existiría. No existirían los millones de cantos, himnos, alabanzas, oratorios y cantatas dedicados a alabar a Cristo, a predicar a Cristo, a orar a Cristo y a exaltar el nombre de Cristo. Que por cierto es la música más hermosa, hermanos. Esta época, algo que la digamos distingue de todas las demás épocas, es la música, hermano. En cualquier tienda, en cualquier restaurante, en cualquier lugar que va uno, está ahí la música navideña. Y qué preciosa es la música de Navidad. Y no nomás la de Navidad, todos los cantos cristianos. Todos los cantos. El otro día me contaba mi nuera Bianca, hermanos, que en su trabajo una vez se le ocurrió poner cantos en español. Ahí trabajan puros americanos, pero se le ocurrió poner cantos en español cristianos, de Marcos Witt, de Marco Barrientos, todos esos que oímos nosotros y que cantamos. Se puso a escucharlos y luego vino el jefe y le dice: oye, ¿por qué no pones más seguido esos cantos? Dice, ponlos diario, dice, porque trae mucha paz, dice, aunque no entendemos lo que dice, pero qué bonitos se oyen, dice, qué bonitos están. Síguelos poniendo. Son los cantos del Señor, hermano. Fíjense, mis hermanos, no existirían tampoco, hermanos, los miles de dramas, películas, documentales, videos y representaciones acerca del Señor Jesucristo. No existirían miles de instituciones basadas en la práctica de las enseñanzas del Maestro, seminarios, institutos bíblicos, orfanatorios, asilos, casas de asistencia, hospitales, casas de refugio. No existiría nada de eso, hermanos, si el Señor Jesús no hubiera nacido. Si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, hermanos, todo sería diferente para nosotros. Todo sería diferente. Si el Señor Jesús no hubiera nacido, tampoco hubiera muerto por nosotros. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, tampoco hubiera resucitado, mis hermanos. Y si el Señor Jesucristo no resucitó, como dice 1 Corintios 15, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados.
entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así lo dice, hermano, la Biblia. Conmiseración es un sentimiento de pena y dolor por la desgracia o sufrimiento de alguien. Eso es conmiseración. Un sentimiento de pena y dolor por la desgracia o sufrimiento de alguien. En otras palabras, todos los hombres podrían sentir una gran pena y dolor por nosotros, los cristianos, al vernos creer y confiar en un Cristo que nunca existió. Es decir, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera nacido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Por lo tanto, nosotros estaríamos condenados para siempre, sin Dios y sin ninguna esperanza, creyendo en una salvación que no existe. Si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, no existirían sus maravillosas y preciosas enseñanzas, hermanos. Como por ejemplo la doctrina del perdón. En Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La doctrina del amor al enemigo. Fíjense, esa le enseñó Jesús. La doctrina del amor al enemigo. Ahí en Mateo 5, 38 en adelante dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, qué enseñanza tan maravillosa. No existiría el perdón al enemigo, hermanos. Pero porque Cristo nació, existe esa doctrina. Si Cristo no hubiera nacido, no existiría la doctrina de cómo manejar el afán y la ansiedad. La ansiedad, que fue la lectura que hicimos hoy, ¿verdad? Cómo manejar el afán y la ansiedad.
Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué tremenda doctrina, hermanos. Si Jesús no hubiera nacido, hermanos, no existiría la doctrina de la negación del ego. La negación del ego, la negación de nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que dice allí, mis amados hermanos? En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La Biblia dice que no debemos tener de nosotros más alto concepto que el que debemos tener, que pensemos de nosotros mismos con cordura, hermanos, conforme a la medida de fe que el Señor nos ha dado a cada uno. El Señor nos enseñó a ser humildes, hermanos. Y podríamos quedarnos todo el día hablando de las doctrinas de Jesús, hermanos. Escogí solo algunas como ejemplo, pero todo el día podríamos seguir hablando de las doctrinas del Señor Jesucristo, que no existirían si Él no hubiera nacido, hermanos. Si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, nadie tendría compasión de las víctimas de la guerra, de las víctimas de los desastres naturales, como los terremotos, los tsunamis, los tifones, los huracanes, las inundaciones, las sequías, etcétera, de las víctimas de la pobreza, de la escasez y del hambre, de las víctimas de gobiernos corruptos y opresores, de las víctimas de los tratantes de blancas, de los traficantes de órganos y de los explotadores sexuales de niños, de las víctimas de la violencia y el crimen organizado. ¿Quiénes son los que se preocupan por todos estos desventurados? Los países que conocen a Cristo, mis hermanos. Son los que inmediatamente mandan aviones y aviones, toneladas de ayuda, hermanos. Cuando hay una guerra,
cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación. Son los cristianos los que se apuran, hermanos. Si el Señor Jesucristo no hubiera nacido, quizás el mundo ya no existiría. Pues en lugar de 2 guerras mundiales originados por la soberbia y la ambición de los hombres, ya en lugar de 2 guerras ya hubiera habido 5, 10, 20 guerras mundiales que hubieran acabado con todo. Pero ¿saben, hermanos? El Señor Jesucristo sí nació. Amén. Y por eso todo ha sido tan diferente. Por eso nosotros celebramos la Navidad con gran gozo y gratitud. Por eso, gracias hermana. Por eso entonamos con todas las fuerzas de nuestro corazón los cantos navideños que nos recuerdan su glorioso nacimiento. Por eso le servimos con fidelidad y lealtad, y lo haremos hasta que venga por nosotros y nos lleve a su presencia. Aunque toda la gente diga que estamos locos, aunque todos nos odien y nos desprecien, porque Jesús de Nazaret es el todo de nuestra existencia. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.